Factor 4 Radio. La evolución de la información la escuchas a 128 kilobits por segundo, originando señal las 24 horas del día desde calle de la estación número 100 Interior 2, Colonia Matitlán, en Cuernavaca, Morelos, México. Código postal 62410. Contacto: Twitter @Factor 4, Facebook Factor 4, teléfono en cabina 482-0325. Del interior de la República Mexicana 01777-482-0325. La evolución no se ve, se escucha. Factor 4 Radio, un concepto de Factor 4 SADCB. Amigos y amigas que me hacen el favor de acompañarme a una emisión más de su programa Nuestros Derechos. Yo soy Joel Reyes Becerril y quiero agradecerte que nos estás sintonizando a través de esta plataforma tan importante que es Factor 4 Noticias. Pues antes de iniciar con el tema que vamos a abordar el día de hoy, te quiero pedir que nos sigas en todas las redes sociales. Ya lo sabes, nos encuentras en www.factor4noticias.com y también estamos haciendo una transmisión en Facebook, Twitter, Instagram, en TuneIn, en todas las plataformas nos encuentras como Factor 4 y también a mí me sigues en todas mis redes sociales como Joel Reyes Becerril, Facebook, Instagram y también en mi canal personal de YouTube. Así es que te invito a que me agregues, que le des me gusta, que le des un clic en seguir, que también le des un clic en compartir. Y pues bueno, el día de hoy, primero que nada quiero que sepan que me siento extrañamente demasiado feliz porque tenía muchos meses que yo no estaba físicamente en la estación. Como se pueden dar cuenta, tenemos una mesita nueva, micrófonos nuevos, una cámara nueva. Bueno, si vieran las instalaciones de Factor 4 se emocionarían conmigo porque básicamente después de que yo me enfermé de COVID en el mes de junio, yo no había venido a la estación. Como lo saben también, estuve fuera del país más de 40 días, entonces yo estaba transmitiendo desde España, entonces no había tenido la oportunidad de regresar a la estación donde, pues bueno, afortunadamente siempre soy recibido con mucho cariño por toda la producción, por Sandy, Fer, por Gabo, así es de que agradecerles a todos ellos que nos siguen. Y ahora sí, para empezar, quiero decirles que el día de hoy, como ya lo vieron en la etiqueta, vamos a estar hablando de un tema que es los derechos humanos y en concreto el derecho a la educación de las personas con discapacidad, pero el día de hoy lo vamos a hacer de una manera distinta. Resulta que en días pasados el profe Paco, que también es un conductor de Factor 4, me hizo una entrevista justamente de ese tema. La entrevista está tan buena y tan interesante que decidí que quería compartir con ustedes esa entrevista. Así es que el día de hoy les invito a que se queden y que vean el extracto de la entrevista que me hizo el profe Paco abordando este tema, donde él es el entrevistador y yo soy el entrevistado. Así es de que les invito a que se queden con nosotros, a que sigan con la transmisión, a que disfruten ahora esta parte de mí que tal vez no suelen ver porque siempre me toca entrevistar, pero ahora voy a ser yo el entrevistado. Así es de que la producción nos hará el favor de pegar en este momento la entrevista con el profe Paco. Te invito a que lo sigas también en las redes sociales, lo encuentras así en todas las plataformas, en su programa de la A a la Z con el profe Paco, los días jueves a las 5:30 de la tarde, ya lo saben, por Factor 4. Denle me gusta, un clic en compartir y síganme en todas mis redes sociales como Joel Reyes Becerril. Hasta luego. Muy buenas tardes, el día de hoy estoy de manteles largos. Bienvenidos una vez más de la A a la Z con el profe Paco. Hoy es un día muy especial porque tengo aquí conmigo un invitadazo de lujo que no solamente es mi amigo, porque ya tengo que decirlo que ya eres mi amigo, sino que también es productor de este programa, impulsor, eres de todo un poco, porque de verdad que yo leía tu currículum y decía, guau, cuántas cosas yo algún día voy a hacer como tú. No tenemos tanta diferencia de edad, pero es un gusto y un honor poder estar con Joel Reyes Becerril. Bienvenido, Joel.
Gracias, Paco. Efectivamente somos amigos, has estado en el cumpleaños de todos mis hijos. De todos tus hijos. Dicen por allí, ¿no? Sí, sí, sí. Oye, ¿cómo llegar tan lejos? Todo lo que has hecho, todos tus profesión, todos tus estudios, maestro, doctor, un sinfín de títulos importantes que yo decía, Joel, pero es que no me los puedo aprender. Candidato por puesto para la Embajada de Francia y Alemania para recibir el Premio Internacional Gilberto Bosques, Premio Nacional José Vasconcelos por el Colegio Nacional de Abogados, Premio Nacional de SIWA 2014. Compartimos también el Premio a la Juventud, tú en el 2011, yo hace muchos años. En el 2015. Entonces, ¿cómo llegar hasta este punto? ¿Qué se siente, Joel? Porque de verdad que eres un ejemplo de un hombre que ha impulsado en materia de derechos aquí en Morelos. Mira, creo que nuestras familias nos marcan. A mí mi familia me marcó, mis padres también son unos defensores de derechos humanos. En mi casa siempre vas a ver que tenemos una visita porque ya corrieron a alguien de su casa y ya están, la casa es como pública, ¿no? Y mi madre, es un cuartel de... Exactamente, mi madre ayudando a las mujeres, mi hermana ayudando a las mujeres que viven violencia, a las mujeres que viven solas, a las madres solteras que tienen hijos con discapacidad, a los niños con discapacidad. Mi papá tiene más de 40 años siendo un impulsor en contra de las adicciones y previniendo también. Es un gran activista y forma parte de las filas de AA desde hace más de 42 años. O sea, lo que somos, tú, yo, todos, es un poco el reflejo de la casa. O sea, el mérito no es personal, el mérito es colectivo. El mérito también se lo merecen mis padres, que afortunadamente apostaron por educarme. Y al final, esto es la suma de los esfuerzos y los sacrificios de unos padres muy responsables que querían darnos una calidad de vida distinta. Y bueno, ¿cuál es el resultado? Que pues bueno, ahora nos dedicamos a la defensa y a la promoción de los derechos humanos. Y también, mira, mucho de esto es porque también habla de mi edad. Entonces, muchas de estas cosas tienen que ver pues porque tengo muchos años. No vamos a preguntar la edad, pero sin duda eres un ejemplo para los jóvenes, no tan jóvenes, porque presidente en Voz Pro de Salud Mental, presidente de la Red Nacional de Voz Pro Salud Mental AC, Consejo Ciudadano de Derechos Humanos, socio fundador de Observatorio Ciudadano, miembro fundador de CARPA. Estás en todos lados, pero no solamente es estar, porque podemos estar, pero la gente te reconoce, la gente sabe quién es Joel Reyes Becerril, sabe y te reconoce, pide a tu apoyo. Hoy lo reconocimos hace unos días que tuvimos una reunión y la gente se acercaba contigo, oye, ¿cómo estás? Preséntame aquí. Creador de este programa de la A a la Z, ¿qué te inspira? Amigo, para empezar tengo una serie de personas muy cercanas a mí que viven con algún tipo de discapacidad, que viven con algún trastorno mental, que forman parte de un grupo vulnerable. Toda esta cercanía a estas personas tan importantes y tan amadas para mí han hecho que yo quiera que todo esto cambie. Porque quiero también que mis sobrinas, mayormente tengo sobrinas ni mujeres, crezcan en un estado donde puedan pisar parejo, donde salgan a la calle y no tengan que tener miedo a que no van a regresar o que las van a violentar o que van a vivir alguna agresión. Entonces, obviamente todas estas personas me inspiran, tú mismo me inspira, porque yo recuerdo perfectamente cuando te invité la primera vez, donde estabas al revés, yo te estaba entrevistando justamente porque te habían dado el Premio Estatal de la Juventud, yo te vi, te busqué en las redes sociales, recuerdo perfectamente, y dije, ¿cómo es posible que este no sea mi amigo? No, o sea, yo cuando te conocí dije, ¿cómo es posible que yo no lo conozca en persona? Yo te invité, me acuerdo, yo te contacté, yo te invité a mi programa, a Nuestros Derechos, por cierto, no se lo pierdan. Ahorita vamos a hablar de eso. Y pues, yo quería conocerte, porque justo también es una de las cosas que yo hago, me gusta trabajar en red. La mayoría de las cosas que tú mencionas que he hecho, no las he hecho solo. Los he hecho siempre, es la suma de esfuerzos de muchos colectivos, de muchas organizaciones de la sociedad civil, de otros activistas como yo, de otros luchadores, porque he aprendido a lo largo de estos años que solo no puedes hacer nada. Para que cambie esto tenemos que unir esfuerzos. Oye, y nos hemos dado cuenta porque en este camino de los que hemos tenido el honor de haber recibido el Premio Estatal a la Juventud, pues nos encontramos de repente, ¿tú qué haces? No, que soy artista, que soy de deportes, que soy defensor de los derechos, que soy en pro de la comunidad, en pro de los derechos de los niños, en la educación. Nos conocemos, hacemos alianzas, hacemos buenas amistades y sobre todo empoderamos
a las personas. Claro, es lo más importante. ¿Qué es para ti la empoderarse? Porque poder es, hoy en día el empoderamiento podemos decir lo que es, yo me siento más o me voy a sentir el más fuerte, la más, ¿no? Pero ¿qué es el empoderamiento en realidad? Ay, qué buena pregunta. No estaba dentro del guión. No estaba, pero ahorita no estaba dentro me del voy a guión. salir. Se va a enojar, pero al rato. Me está aplicando una técnica muy fuerte. Mira, creo que el empoderamiento tiene que ver con el poder, pero con el poder que tú sabes y que está dentro de ti. Ejemplo, el conocimiento. Cuando tú tienes conocimiento, te sientes poderoso. Porque sabes que a pesar de que probablemente las instituciones o las personas o que el mundo es desigual o que probablemente es injusto, tú tienes una serie de conocimiento y ese conocimiento te da poder, te da seguridad. También creo que la experiencia de vida te empodera porque cuando has fracasado mucho, también has aprendido mucho. Entonces, el empoderamiento no es yo soy el mejor, el más exitoso, nunca he fracasado. Quiero que sepan que a la gente más empoderada que conozco es la gente que probablemente más ha fracasado, pero no se ha quedado ahí, no se ha dado por vencido, sino que se levanta, ¿no? Se ha levantado. Entonces, eso es como la suma de muchos fracasos y la suma también de aprendizaje. Sí, claro. Y golpes de la vida. Tienes toda la razón y quise alzar esta palabra, enaltecer esta palabra, porque justamente el hecho de poderme yo sentarme aquí con ustedes fue porque tú me dijiste, oye Paco, está esta oportunidad, vamos a hacer esto, así, 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 y de repente yo dije, es mi zona de confort, está en mi estudio, ¿no? El hecho de salir, preparar el tema, buscar quién va a estar contigo, me empoderaste y aquí estamos. ¿Ya cuánto llevas, Ya estamos en la sesión 7, creo. Capítulo 7, le vamos a llamar capítulo 7. Sí, ya llevamos ahí un ratito. Luego falto, pero... no, me regañan, me regaña aquí. Sandy, la que me... Ay, no, Sandy. Luego hablamos de Sandy. Luego hablamos de Sandy. Ya yo sé que el miércoles Sandy me va a estar diciendo, Paco, ¿dónde está tu material? Y yo, Sandy, espérame. Sandy merece un Oscar, de verdad. Sí, tiene mucha paciencia. Espero que me tenga más... Mira, yo siento que no le veo la cara, pero espero que me tenga más paciencia, sí. Oye, aquí tenemos una sección que se llama De la A a la Z, con frases a través del abecedario. Esta vez vamos a hacerlo diferente porque siempre empezamos con la A. Vamos a empezar con la L. Yo digo una frase y tú continúas repitiendo la letra L, M, N, S, P, hasta ver. Me vas guiando por si me pierdo, ¿no? Sí. No te preocupes, aquí todos nos equivocamos y de repente nos falla. Yo voy a empezar, pero este día van a ser justamente frases o palabras que nos empoderan a las personas. ¿Va? Empoderamiento. Vale. Empiezo yo. L. Luce todos tus colores al máximo esplendor. Después, ¿qué letra? M. Más. Siempre puedes más y siempre puedes brillar más. N. Nunca digas no puedo ante las adversidades. ¿Qué sigue? O. Ya lo había pensado. Optimista. Siempre tienes que ser optimista. O P. Potencializa todas tus habilidades y sé que lo vas a lograr. Q. Quiérete, ámate mucho. Hasta ahí le vamos a dejar, quiérete y ámate mucho. Ahí en el chat díganos QR, díganos qué frases podríamos poner con empoderamiento con la letra R, en la letra S. Y yo los invito a que todos los días tiene que ver con la risoterapia, todos los días. Yo supongo que tú también lo haces porque eres una persona que ves y dices, caray, impones, ¿no? Entonces, pararnos todas las mañanas y decirnos una frase ideal para que esa mañana, ese día, luzca lo mejor posible y podamos ser resplandecientes en todo lo que hagamos. Y bueno, Joel, el día de hoy nuestro tema es algo que tú dominas perfectamente porque eres el máster de los derechos humanos y el día de hoy vamos a encaminar el tema a los derechos humanos, a los derechos, pero también los derechos con niños con discapacidad y niños, niñas y adolescentes. Perfecto. Hay un marco legal internacional en protección de los derechos de niños. ¿Cómo es este marco? Primero quiero que sepas y decirle a todo tu auditorio que aparte yo sé que te sigue mucha gente de Latinoamérica y para que no cambien de programa,
para que se queden, porque lo que vamos a hablar le va a servir a cualquier parte de persona que vive en el mundo. Quiero que sepas que para la protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes existen unos instrumentos internacionales conocidos como convenciones, que son unos instrumentos que salen a la luz de la Organización de las Naciones Unidas a través de sus comités especiales, el Comité para la Infancia y el Comité para la Discapacidad, y son firmados por los países que deseen, y gracias a estos compromisos de los estados del mundo que lo firman, pues es que se va avanzando en temas de derechos humanos. En concreto, quiero hablar de la Convención de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, y también sobre la Convención sobre de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Estos son los dos instrumentos más importantes de protección de derechos de niños y también de niños con discapacidad. ¿Por qué tengo que hacer mención de esto? Porque quiero que sepan que si en el país en el que vivas, el país ya firmó esta convención, que además está a decir que son los dos instrumentos internacionales junto con el de la mujer que han sido firmados por más países. Esto quiere decir que casi en todo el mundo han firmado, tu país lo ha firmado, lo ha ratificado, y por ende quiere decir que todo lo que dice ese documento, aunque en tu país no exista una ley de los derechos de las niñas, aunque en tu país no exista una ley de las personas con discapacidad, si el país en el que tú vives firmó la Convención de los Derechos de las Niñas o la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, esos derechos ya los puedes reclamar, y el Estado, el país donde vives, tiene la obligación de protegerlos, porque estos dos instrumentos de los que te estoy hablando, profe Paco, son instrumentos que se llaman vinculatorios. Quiere decir que el Estado que lo firma se obliga a cumplir con todo lo que dice ese documento. Aunque no esté legislado en su país. Okay. Exactamente, o sea, aunque no haya todavía una armonización dentro de sus territorios, sí, de manera internacional ya lo firmaron y ya lo ratificaron, es una ley para su Estado. Ahora, hablando ya en el contexto mexicano, hubo una gran reforma en nuestro país que tiene que ver con la incorporación de los derechos humanos al texto constitucional. ¿Qué quiere decir esto? Básicamente que en nuestra Constitución, que es nuestra máxima ley, se escribió la palabra derechos humanos, lo que hizo que se abriera una puerta enorme a todos estos instrumentos. ¿Qué quiere decir? Que las convenciones, las leyes y los tratados internacionales tienen un carácter vinculatorio y sumamente importante en nuestro país, sobre todo los que tienen que ver con temas de derechos humanos. Oye, qué interesante, porque de repente los maestros en materia jurídica, en materia legal, en materia de derechos humanos, desconocemos y hacemos caso omiso a los niños. Cuando llega, te voy a contar una situación que a lo mejor tú no estás en contexto educativo. De repente me llega un niño con síndrome de Down a una escuela, y los maestros o directores decimos, no lo puedo aceptar porque no tengo las condiciones de infraestructura, no tengo las condiciones para tenerlo aquí. Ahí estamos negando el derecho principal, ¿no? Que es el derecho a la educación. Claro, mira, además, antes de entrar a ese tema, quiero que sepan que tanto la ley, la Convención de los Derechos de los Niños tiene un capítulo especial de los derechos, el derecho a la educación de los niños con discapacidad, por un lado, y por otro lado también la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad tiene un capítulo y un artículo especial sobre el derecho a la educación de los niños con discapacidad. Ahora, quiero que entiendan estos conceptos de la Convención, porque más allá de que si en tu país o en nuestro país tenemos una legislación al respecto, que en México sí la tenemos, porque en México tenemos una ley general de los derechos de las personas con discapacidad que es para todo el territorio mexicano y para todos los mexicanos, incluyendo a los extranjeros que vivan y residan legal o ilegalmente en nuestro país. Y también tenemos, pues aquí la traigo, la Ley General de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, que también es de carácter general. Ahora, en Morelos, imagínate qué avanzados estamos, que tenemos también una ley local de los derechos de las personas con discapacidad y una ley también del Estado de Morelos sobre los derechos de los niños y niñas y adolescentes. En materia de leyes en México, son estos. ¿Cuáles son para que nuestro auditorio los pueda...? Vamos a hacer un resumen breve. Primero tenemos la convención, que sería esta, la convención internacional, ¿sería? Sí, sería la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que eso es para todo el país. Está firmada desde el 13 de diciembre del 2006. México la firmó y la ratificó. También tenemos
Esta no es la convención, pero existe una convención sobre los derechos de los niños, niñas y adolescentes, que al mismo tiempo aquí estamos con la ley general, que es la que está vigente en todo nuestro país y que trata sobre los derechos de los niños, niñas y adolescentes en todo nuestro territorio. Básicamente ese sería el marco el marco legal. Ahora, en el estado de Morelos tenemos una ley local de las personas con discapacidad y también tenemos una ley local sobre los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Oye, y déjame decirte que este libro yo en algún momento lo leí, porque en materia educativa, cuando tú quieres ingresar a la SEP, tienes que conocerlo. Claro. No como tú que tienes que saberlo, todos los artículos y chalala, pero nosotros tenemos que saber el contenido que hay aquí, porque de repente, por ejemplo, te voy a dar un ejemplo. Yo como maestro, tú me dices a qué derecho estoy negando. Le digo al niño, no hizo su tarea. No hizo su tarea, Pedrito, no vas a quedarte sin receso, no vas a poder salir a jugar. ¿Qué estamos ahí? Mira, para empezar, en el Estado mexicano está prohibido cualquier trato cruel, inhumano, degradante hacia cualquier persona, incluyendo a los niños. Un castigo como ese se podría y más cuando estamos hablando de un niño, podríamos estar equiparando a un maltrato, incluso hasta tortura, porque el aislamiento es equiparado, de acuerdo a la Corte Interamericana, a la tortura. El no darle alimentos a un menor también está equiparado a eso, además de otros delitos que se pudieran configurar en materia penal. Esto te estoy hablando de violaciones a derechos humanos. Si tú eres un maestro, pues obviamente estás ejerciendo un ejercicio indebido de la función pública, un abuso de autoridad y múltiples violaciones a los derechos de los niños, niñas y adolescentes, sobre todo lo que tiene que ver con la integridad y la dignidad. Y la recreación, ¿no? Claro, bueno, eso ya sería... Y ese es el último, ¿no? El último, claro, sí. Porque antes que eso hay derechos, pues tal vez antes... prioritarios, ¿no? No prioritarios. Hay una teoría que hablaba acerca de las generaciones de los derechos humanos. Ya no, esa teoría ya no está vigente. Todos los derechos son los mismos. Sin embargo, es obvio que hay derechos más que son instantáneamente más relevantes que otros, ¿no? Oye, y en para poder diferenciarlo, para poder entenderlo, ¿qué diferencias hay entre un niño en materia jurídica y un adolescente? ¿Cómo lo podemos diferenciar? ¿Cuáles son las diferencias? Primero tenemos que entender que de acuerdo a lo que dice la Ley General de los Niños y Niñas en el artículo 5, un niño es aquel que tiene desde un día hasta 12 años. Eso es un niño. Y después un adolescente es el que tiene 12 años, un día y hasta menos de 18 años. Ese es un adolescente. Si es importante hacer una diferencia, les voy a explicar por qué. Porque en nuestro país y en el sistema de justicia mexicano, los niños no pueden ser sometidos a procedimientos jurisdiccionales o de carácter penal. ¿Qué quiere decir? Que si en algún caso un niño de 11 años, 11 meses, y comete un delito, porque también pueden cometer delito, no puede ser procesado penalmente, porque es imposible. Sin embargo, cuando tienen 12 años y hasta antes de los 18 años, los adolescentes, dependiendo también a una división de edades, que en otro momento también les puedo hablar, pues sí pueden ser procesados penalmente, Paco. Entonces, de más de 12 años y hasta menos de 18 años, los adolescentes pueden ser imputados, pueden ser responsabilizados penalmente. ¿Del delito? Dependiendo del delito, y también porque la Ley de Justicia Penal para Adolescentes los separa por edades etarias, de 12 hasta los 14, después de los 14 hasta los 16. Tiene que ver con su desarrollo. Exactamente, psicomental, psicosocial y psicofísico. Entonces, pero clave, niños hasta los 12 años, adolescentes de los 12 hasta antes de los 18 años. Cuando no se pueda demostrar si es un adolescente o es un niño, entonces se debe de suponer que es un niño. Y cuando no se puede acreditar que es un adolescente o un adulto, siempre tiene que tratársele como un adolescente, atendiendo un principio hermoso que consagra el artículo 4 de la Constitución y que lo ha respetado efectivamente la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es el interés superior del menor. O sea, siempre se tiene que hacer lo que más le beneficie al niño o al adolescente, y también se le tiene que dotar de la máxima protección siempre, de manera instantánea.
Justamente eso es algo que los docentes debemos de conocer, porque nuestra nueva escuela mexicana marca en uno de sus principios que el niño es el centro del aprendizaje, claro, y siempre vamos a anteponer al niño, siempre el niño va a ir por delante, en lo que más le beneficie. Siempre, sí, en cuestiones positivas, evidentemente. Claro, claro. ¿Cómo comprender la discapacidad en términos jurídicos? Ay, miren, esto porque justamente es lo que quiero hablar, que es el tema que nos trae el día de hoy. Ya entendemos quién es un niño, quién es un adolescente. Ahora tenemos que entender quién es un niño y una niña con discapacidad. De acuerdo a la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, una discapacidad es una deficiencia que puede ser física, intelectual, sensorial o psicosocial, que cuando interactúa en un entorno que no está preparado, le provoca una discapacidad a una persona, en este caso a un niño, a una niña o a un adolescente. Entonces, tenemos que entender que por una parte existen deficiencias que pueden ser, como lo decía, físicas, personas que no pueden caminar, deficiencias intelectuales, de acuerdo a que pues puede ser congénito, exactamente, sí, sensoriales que tienen que ver con los sentidos, ¿no? No pueden ver, no pueden oír, no pueden hablar, y psicosociales que están relacionados con las enfermedades, con todo el tema psicosocial y los trastornos mentales. Entonces, de acuerdo a esto, la discapacidad, primero que nada, es una deficiencia, y después, pero no todas las deficiencias provocan discapacidad. ¿Cuándo hay una discapacidad? Cuando esta deficiencia, al interactuar con el entorno, limita, restringe, no te permite gozar plenamente. Entonces, eso es en sí la discapacidad, esta falta de herramientas que existe en el mundo y que pues limitan a las personas. Ahora, ¿qué es un niño o una niña con discapacidad? Pues básicamente eso que les digo, una persona que tiene entre un día de nacido y 12 años, o 12 años y 17 años, que sería un adolescente que vive con alguna de estas deficiencias, ya sean físicas, ya sean intelectuales, ya sean sensoriales o psicosociales. Vean qué interesante es poder combinar y poder platicar en elementos jurídicos, elementos de la abogacía, con elementos de la educación, porque muchas veces desconocemos los maestros, estamos negando los derechos, estamos negando las oportunidades a los niños, que finalmente esta deficiencia que mencionamos no le va a impedir a lo mejor alcanzar otros aprendizajes, no le va a impedir poder socializar y aprender. No tenemos que decir, ok, es que este niño no va a aprender porque tiene esa deficiencia. Al contrario, ¿qué otras herramientas podemos alcanzar? ¿Qué otros aprendizajes podemos alcanzar con este pequeño? Oye, aparte quiero decir que algo que a mí me encanta decir y que se lo robé a mi buena amiga Taide Buenfil, que es la presidenta de la Asamblea Consultiva de CONADIS, es que en sí mismas las deficiencias no provocan una discapacidad. Lo que provoca la discapacidad es el entorno que no está preparado para poder, para que cualquier persona, para cualquier niño, niña o adolescente con alguna deficiencia pueda gozar plenamente de sus derechos. Porque si un niño con una deficiencia física vive en un país donde en todas partes hay rampas, pues no hay una discapacidad porque están hechas las adaptaciones y existe la accesibilidad. Pero ¿qué pasa cuando vivimos en un país como México y muchos de Latinoamérica donde niños con una deficiencia física están en una silla de ruedas, pero no hay rampas? Y no son atendidos. Entonces, en ese momento sí hay la deficiencia física sí le provoca una discapacidad porque el entorno no está preparado. No, y sobre todo que no permite la sociedad que esto crezca, ¿no? Claro. ¿En qué consisten los derechos de los niños con discapacidad? Mira, son muchos, y yo nada más, porque sé que ya nos va a ganar el tiempo, y Sandy ya Sandy nos está diciendo porque me quiero ir, dice. Miren, como clave les quiero decir que los derechos que tienen todos los niños son los mismos derechos que tienen los niños y niñas con discapacidad. Tú tienes un hijo que no tiene una discapacidad, ¿qué derechos tiene? El derecho a la educación, a la salud, a libre esparcimiento, a vivir libre de violencia. Pues exactamente, los niños con discapacidad tienen exactamente lo mismo. Lo que pasa es de que ellos deben de tener una serie de dotaciones especiales para que estos derechos puedan ser cumplidos y no vivan en una desventaja. En concreto, quiero hablar acerca de dos conceptos que son muy importantes en materia de el acceso a la educación de los niños con discapacidad, que es uno de los conceptos más revolucionarios de esta convención. Tiene que ver, y
profesores, maestros, maestras, directores y directoras, tienen que poner atención a esta palabra que la van a estar escuchando de ahora en adelante porque ya tiene muchos años que se habla, pero ahora lo tienen que aprender Sí, no, más. sí, ya lo es. Ajustes razonables. La Convención y la Ley General de los Derechos de los Niños y la Ley General también, habla acerca de los ajustes razonables en la educación. ¿Qué son estos ajustes razonables? Son básicamente estas adaptaciones Al currículum. para que cualquier persona, para cualquier niño o niña, adolescente con alguna discapacidad o una deficiencia física, pueda lograr los mismos objetivos que los niños convencionales. Voy a poner ejemplos porque es lo más fácil. ¿Cuál sería, si un niño tiene, por ejemplo, vive dentro del espectro autista, cuál sería un ajuste razonable para él? Bueno, una sombra o un maestro de asistente o probablemente un psicopedagogo que le pueda ayudar. Eso es un ajuste razonable. ¿Por qué? Porque como el niño tiene un problema para interactuar, entonces hay una persona que le puede ayudar a interpretar lo que él no puede interpretar de manera sola. Un niño que es ciego o invidente, que la palabra correcta es ciego, pero bueno, sí, un niño que es ciego, ¿cuál sería una adaptación o un ajuste razonable para él? ¿Dentro de la educación? El braille. El braille. ¿Por qué? Porque el braille, los macrotipos. Exactamente, sería una forma en la que se hace una adaptación para que él pueda entender la clase. Perdón que te interrumpa. Abaco Kramer es una pregunta de examen para los maestros que estamos en procesos. Nos hace justamente esta pregunta. ¿Cuál es el ajuste razonable para atender a un niño con discapacidad visual? Y vienen las opciones. Una de ellas es películas, bueno, diferentes recursos, y viene el Abaco Kramer, que es un abaco Les grandote. estás dando la respuesta. Es un abaco grandote donde los niños con discapacidad visual lo pueden utilizar. Tienen el braille, además Es que eso razonable. tiene que ver con otra convención que no hablé ahorita, pero que es más especializada, que tiene que ver con la Convención de Marrakech. La Convención de Marrakech tiene que ver con que todos los libros públicos sean accesibles para las personas ciegas, o sea, que haya algo en braille. Otro ajuste razonable, por ejemplo, en materia educativa, ¿no? ¿Cuál? Tú ya les estás dando la respuesta, claro. Un niño que es sordo, hipacúsico. Exactamente. Entonces, ¿cuál sería el ajuste razonable? Pues un intérprete, ¿no? En lenguaje de señas mexicanas. Así, entonces, este tipo de adaptaciones para que una persona una niña con discapacidad pueda poder entender, comprender lo mismo que están haciendo los niños convencionales, a todo eso se le conoce como un ajuste razonable. Maestros, es clave en la educación, porque además se aspira a que todos estos niños con discapacidad puedan tener verdaderamente acceso a una educación inclusiva. Cuando un maestro siempre hace estos ajustes razonables, a eso se le conoce como educación inclusiva. ¿Por qué? Porque ya no está de moda hablar de educación igualitaria. Integral, no, porque no todos los niños son iguales, no todos los niños aprenden. Equitativa, ¿no? También. Exactamente, no, tiene que ser inclusiva donde a cada niño se le tiene que hacer literal un traje a la medida. Exacto. Para que de acuerdo a sus capacidades, a sus limitaciones, a sus deficiencias, pues pueda cumplir con todos los objetivos educativos, ¿no? Recuerden que este es un principio legal de la educación que marca nuestro artículo 3. También pregunta de examen que nuestra educación es también inclusiva. Entonces, ahorita nos viniste a decir ya dos preguntas de exámenes. Es ajustes razonables. Antes se llamaban las adecuaciones curriculares y viene esta tendencia justamente que son los ajustes razonables. Porque tiene que ver con la convención. Mira, y de repente nosotros nos la trae el CT, dice aquí está, ahora se presenta, sí, pero no sabemos de dónde viene. Claro. Y hoy lo aprendimos. Para ir terminando, ¿qué hacer o dónde acudir si los derechos de un niño con discapacidad son violentados? Importante. En el país en el que vivas, en todos los países de Latinoamérica y en el mundo existen organismos protectores de derechos humanos. En concreto, en México tenemos la Comisión Nacional de Derechos Humanos, también tenemos la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Morelos, donde existen formas de integrar quejas vía telefónica a través de sus plataformas. Son servicios totalmente gratuitos. Si vives en el Estado de Morelos, te recomiendo que acudas o que vayas a la página www.cdhmorelos.org.mx. Te dejo también
también el teléfono 777-322-1600, 01 y 02, donde te pueden recibir una queja a través de una llamada telefónica, o también puedes descargar en la página de la Comisión Nacional la plataforma, la app, que es totalmente gratuita, donde de manera digital puedes interponer una queja. Es más fácil que abrirte un perfil de Gmail y de Facebook. O sea, ya descargas la aplicación, te pide el nombre, tus apellidos, tus direcciones, tus correos electrónicos, un teléfono, y donde de manera breve explicas en qué consiste la violación. Como tip les digo, narren los hechos de manera cronológica, donde expliquen cuándo pasó, cómo pasó, dónde pasó y quién lo hizo. Circunstancias de tiempo, de lugar y de modo, con sus propias palabras. De cualquier manera, si llegase a faltar alguna información, pues la comisión, tanto local como la nacional, te va a contactar, te va a llamar y te va a preguntar. Lo que tenemos que hacer es no quedarnos callados. Exacto. No quedarnos callados. Y si tú eres padre, hermano, o tú eres una persona con discapacidad, un niño, una niña, un adolescente, o un adulto que vive con alguna discapacidad y te has visto limitado en el acceso a la educación, pues yo te recomiendo que existen todos estos medios. También, si no lo quieres hacer solo, no te preocupes, yo colaboro contigo, me escribes en mis redes sociales, me encuentras como Joel Reyes Becerril, en Facebook, en Instagram, en mi canal personal y también en Nuestros Derechos, aquí mismo en Factor 4, y me escribes y me dices, oye, he sido víctima de una violación a derechos humanos, ¿qué puedo hacer? Y nosotros te ayudamos totalmente gratuito. La verdad es que es un gusto y un honor poder compartir esto contigo, Joel. La verdad es que conoces, ya nos dio cátedra, yo se los voy a compartir a mis maestros que estamos en el curso justamente en esta recta para el examen de admisión, porque dices puntos clave de dónde viene esto de los ajustes razonables, muy interesante y pudimos aprender. Ahí en cabina, si me dicen si está el video para ir, vamos a ver este pequeño video que es Reeducando la Internet. Es un video que nos va a sacar una lagrimita. Uy. Niño de rojo es ciego de nacimiento y su hermano Meyer lo está enseñando a subirse a la resbaladilla. Sí, esto, muy bien, esto. Ahora la resbaladilla es un escalón. Ten cuidado. Un escalón, sube el escalón. Otro pie. Un pie. Otro pie. Ahora siéntate. Y luego empújate. ¡Wow, Santi! ¡Qué hermoso eres! Eres mi bebé. Se cayó tantito. Niño de rojo. Y bueno, ahí tenemos este video que nos sensibiliza, que nos hace sentir que podemos hacer algo por los demás. Este pequeño hermano, sin tener tapujos, sin tener etiquetas, vas, hermano, tú puedes, no importa que tengas esta discapacidad, y lo logra. Casi nos pone a llorar. Y este sería el ejemplo más claro. ¿Cuál es el ajuste razonable que hizo el hermano que es convencional con su hermano con discapacidad? ¿Qué Sería hizo? Un acompañamiento, ¿no? Un acompañamiento, y también le decía, ¿no? Porque el niño... El ejemplo, moldear el aprendizaje con otro. Exactamente. Aparte que es un método bien importante, ¿no? Ya me vino a hacer examen aquí, Joel, ¿eh? El método Montessori, ¿no? También, Sí. O sea, la técnica del juego como un mecanismo de aprendizaje. Es lo que hizo este niño, Sí, básicamente. Entonces, creo que si todos los adultos y los profesores actuaran como actúa este niño, pues yo creo que estaríamos en una circunstancia distinta y no habría niños con discapacidad encerrados en sus casas, sin saber leer y escribir, sin ir a la escuela. Ellos quieren ir a las escuelas, ellos no quieren ir a escuelas especiales, ellos quieren ir a las escuelas convencionales, con todos, ellos quieren lo mismo que los demás. A veces las escuelas no están preparadas, entonces los maestros pueden hacer la diferencia. Exacto, me quedo con esas palabras, Joel, te agradezco muchísimo. Gracias. Recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales, estamos como Factor 4 en todos lados, en Twitter, Instagram, Facebook y también como Prof. Paco, y diles dónde te pueden encontrar. Joel Reyes Becerril en todas las redes sociales. Yo también subo mucho contenido que tiene que ver con los derechos de los niños, porque es uno de los temas que más me apasiona. Así es de que si les interesa saber más de los derechos de los niños con discapacidad o sin discapacidad convencionales, también pueden seguirme para aprender más de estos temas. Y como exclusiva, viene algo importante, nada más voy a decir eso,
¿Viene algo importante? No, pues se los podemos adelantar. ¿Sí? Bueno, estamos a punto de celebrar 5 años de nuestros derechos y lo vamos a celebrar con nuestros derechos global. Un congreso internacional donde evidentemente el profe Paco está invitado a ser uno de nuestros ponentes y donde profesionales y especialistas de los derechos de los derechos humanos de todo el mundo, o sea, te hablo de que personas reconocidas por los reyes de España van a estar unas asociaciones que han sido premiadas con el príncipe de Asturias, y pues bueno, también probablemente va a estar con nosotros también un premio Nobel de la Paz. Entonces va a ser un eventazo, les vamos a dar más información despuesito. ¿Y va a ser costo o no va a haber? No, claro, nosotros celebramos la buena voluntad y los derechos humanos de la forma en la que tiene que ser. Todo va a ser absolutamente gratuito, así es de que estén atentos. Ahí está este Congreso de Derechos Humanos, nuestros derechos. Para eso tienen que estar atentos con las redes sociales de Joel Reyes Becerril. Te agradezco mucho, nos vemos en un siguiente episodio. Vamos a tener Musijugarte, maestros de Latinoamérica como el profe Fortis, entre otros. Hasta la vista y más allá. El escenario es mi salón, la nariz roja es mi corazón. Lo que algunos no dicen, lo digo yo, el profe Paco ya llegó. Ese análisis tan especial que usted necesita, nosotros lo realizamos. Contamos con PCR COVID-19, antígeno COVID-19, exámenes de rutina como biometría hemática, química sanguínea, pruebas especiales como perfiles hormonales, análisis de biopsias, tamiz neonatales, ultrasonidos, rayos X y mucho más. Visítanos en Avenida Cuauhtémoc, número 53, local 1, Plaza Comercial Los Amates, Colonia Amatitlán, Cuernavaca, Morelos. Mándanos un WhatsApp al 777-222-8726. Trabajamos con responsabilidad, calidad y seriedad. Interlab, tu laboratorio de confianza.